Bien, continuamos entonces en este segundo video estudiando la manera, ¿sí? Es mejor que utilice los auriculares para concentrarme un poquito más. El problema es de las personas que no ingresan en ese momento, entonces un poquito eso me corta el hilo conductor de la clase, ¿no? Tengo que volver con la idea, con el concepto nuevamente. Entonces, ahora les estoy presentando, ¿sí? en esta parte el mismo método, es el método de las aproximaciones de Fogel. Ustedes no se imaginen todavía estos valores que están acá, o si fuera el caso podemos cambiar de color una vez que vayamos haciendo rápidamente, ¿no? A fin ya de afianzar completamente la aplicación de este método, que es el que podemos utilizar, igual que los costos mínimos que también se pueden utilizar, que tiene el mismo efecto en ambos casos cuando se tienen varias alternativas. Aquí también miren, hay el mismo problema, o sea, varias alternativas por dónde empezar. Entonces, en este caso, ¿sí? Aquí se han igualado las ofertas a las demandas y por lo tanto se está procediendo ya al trabajo. Los menores costos de la primera fila, 2 y 1. El resultado en términos de valor absoluto acá, 1. En la siguiente fila, los menores valores son 3 y 4, aquí 1. En la tercera fila, los menores valores son 7 y 2, la diferencia acá 5. Y finalmente la última son 0 ceros, la diferencia 0. Por columna, los menores valores 0 y 1, 1. 0 y 2, 2. 0 y 3, 3. 0 y 5, la diferencia es 5. Entre todos estos valores, ¿cuál es el mayor valor? Ustedes podrán ver que el mayor valor, hay un empate acá. Entonces, aquí aleatoriamente se ha desempatado por este lado. Se ha desempatado por este lado. Tomo entonces esta fila. Tomo esta fila. ¿Cuál es el menor costo unitario en esta fila? 2. Entonces, vamos a asignar en esta casilla y me fijo en los extremos. Aquí son 200 y aquí son 100. Entonces, solamente puedo asignar 100. Al asignar 100, entonces ya no puedo utilizar más la columna. Entonces, estoy asignando acá 100 unidades. Y cambio de color. Se me ha trancado. Ahí está, a ver. Ahí está, cambió. Pero ya no podemos utilizar esta columna. Entonces, del conjunto que ha quedado todavía libre, que es todo lo que está acá, ¿cuál es el menor costo unitario? Aquí ya no podemos asignar, ¿no? Porque ya hemos... ¿Cuál es la que... al asignar 100 acá, ¿dónde asignamos inicialmente? No, no asignamos acá. Se me ha ido. Ahí habíamos asignado aquí 100. Aquí hemos asignado 100 porque es el menor costo unitario. Asignamos 100 y cambiamos de color. Al asignar 100 unidades, entonces ya no se puede tocar esta fila, ¿sí? Por lo tanto, podemos insertar una... tachar de esa manera, ¿no? Eso quiere decir que no podemos asignar nada más. Entonces, del conjunto total, ¿cuál es el menor valor? ¿Cuál es el menor valor? No, perdón, miren, qué problema. Estoy equivocando el camino. Disculpen ustedes, me he equivocado. En esta fila tenemos que asignar y hemos asignado en el menor costo unitario, que es 2 y es 100. Muy bien. Entonces, hemos anulado, ¿sí? Esta columna tenemos que anular. Entonces, por lo tanto, vamos a insertar ese problema que me inquietan pues cuando llega un poco tarde, ¿no? Ya no sé si atenderles a ellos o atender lo que estoy explicando. Entonces, acá anulamos, ya está, hemos anulado esa columna. Y del conjunto total que ha quedado todavía libre, ¿cuál es el menor valor? 2. Entre 8, 6, 5, 3, 4, 9, 7 y 8, el menor valor es 2. Entonces asignamos en esta casilla, nos fijamos en los extremos, 140 y 250. ¿Cuánto puedo asignar? 140, nada más. Y cambio de color. ¿Qué problema? Ya.
Muy bien, seguimos. Seguimos. Entonces, se ha agregado 140. Consecuentemente, esta fila ya no funciona. Nos insertamos. Yo estoy insertando acá para que sea un poco más didáctico, ¿no? Ustedes no tienen necesidad de insertar, simplemente colocar estas líneas nada más, ¿no? Colocan esas líneas y punto final, ya está hecho. Entonces, ahí está. Ha quedado esta submatriz. Simplemente, ¿cuál es el menor valor de todos ellos? 3. Entonces, me fijo en los extremos, ¿cuánto puedo asignar? 100. Y ya no se puede asignar nada más. Y así sucesivamente, hasta completar. Es lo mismo que hemos hecho. Entonces, esto para recordarles. Aquí tienen ustedes algo para poder estudiar. Se los voy a dejar así para que ustedes puedan continuar, ¿sí? Para que tengan un segundo ejercicio que les facilite el aprendizaje. Ahora sí vuelvo a reaparecer acá y ahora tengo que ver cómo vamos a hacer para que puedan ver la parte de abajo, que es esta por ahí. No, vamos a tener problemas. Bueno, ahí todavía se ve, creo. Vamos a construir a continuación la matriz de costo-holgura, así se denomina, matriz de costo-holgura. Matriz de costo-holgura. Matriz de costo-holgura. Y se denomina con la letra C subrayada. C subrayada. ¿Cómo se construye esta matriz de costo-holgura? ¿Cómo se construye la matriz de costo-holgura? De la siguiente manera. Es una matriz de la misma dimensión. ¿Cuál es la dimensión de esta matriz? Es 3 por 4. Entonces construyo una matriz 3 por 4. 3 filas y 4 columnas. 1, 2, 3 y 4 columnas. ¿Y qué se le agrega a esta matriz? Se le agrega acá las letras B sub j, U sub I, para indicar que estas son las filas y son las columnas. ¿Qué se hace a continuación? Mucho cuidado. En aquellos lugares donde hay ese problema de que siguen llegando y me perjudican, pues ese problema, ¿no? Ya, muy bien, seguimos. ¿Qué dice? ¿Hay alguna comunicación? Dice yo igual, dice hola. Bueno, no sé cómo es el asunto, pero se notan los números porque están bastante grandes. Yo desde aquí noto, ¿sí? Noto perfectamente. Los números están grandes. Muy bien, entonces en las casillas donde existe asignación en la primera matriz de envíos, esta primera matriz de envíos la vamos a bautizar con el nombre de X supra 0. Y X supra 0 va a ser a toda esta matriz, a la matriz de envíos que se ha generado por el método de las aproximaciones de Fourier. Para construir la matriz de costo-holgura, inicialmente debemos colocar los costos en las casillas donde existe envío. Primera fila, segunda columna, hay un envío de 800 unidades. Su costo unitario de envío, su flete, 6. Y lo coloco acá. Segunda fila, primera columna, hay un envío y su costo unitario es 4. Tercera fila, primera columna, hay envíos, costo unitario 6. Tercera fila, tercera columna, hay envío, su costo unitario 6. Tercera fila, cuarta columna, hay envío y su costo unitario es 0. Es 0. En este momento es preciso indicar lo siguiente, además para que antes de continuar, debemos verificar si este programa de envíos que hemos resuelto acá es o no problema degenerado, porque puede degenerarse y es otro método
que se tiene que emplear para resolver los problemas que tienen degeneración. Entonces, lo que tiene que hacerse es lo siguiente. Debemos asignar la letra P para determinar cuántas asignaciones existen. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 asignaciones. Esos P se denomina número de asignaciones, o casillas asignadas, quieren llamar. Y vamos a llamar al número de variables independientes del programa a m más n menos 1. ¿Qué es m? Es el número de filas. ¿Cuántas filas existen? 1, 2, 3 filas. Más, ¿qué es n? Es el número de columnas. ¿Cuántas columnas hay? 1, 2, 3, 4 columnas. 4 columnas. Menos 1 no puede ser. ¿Aún qué problema? Es 3 más 4 son 7, menos 1, 6. Y aquí existe este problema. Este problema había sido, sí, degenerado. Había sido degenerado. ¿Qué problema? Miren. Claro, el número de asignaciones 1, 2, 3, 4, 5. E igual a 800, 1000, 1400, 1200, 800, 1000 y 200. ¿Qué problema es? El problema es degenerado. Entonces todavía no podemos construir esta matriz. No podemos construir esta matriz de costo-holgura. ¿Por qué razón? Porque el problema es degenerado. El número de asignaciones, para que el problema no sea degenerado, m más n menos 1 tiene que ser igual a p. Y en este caso hemos comprobado que 3 filas más 4 columnas menos 1 no es igual a 5. Porque es 4 más 3 son 7, menos 1 son 6, y 6 no es igual a 5, por principio básico. Entonces, en este caso, el problema es degenerado. Si hubiese sido el número de asignaciones igual al número de variables independientes del problema, entonces era no degenerado y inmediatamente se pasa a resolver por o a determinar la matriz de costo-holgura y luego la matriz de costo-control para encontrar la solución, pero en este caso definitivamente no cuadra. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Aquí se pueden aplicar, sí, dos métodos. El método del epsilon o el método del costo del cero artificial. ¿Cuál de ellos vamos a aplicar? A ver, veamos si aplicamos el método del cero artificial. El método del cero artificial. ¿En qué consiste el método artificial? En la casilla donde exista menor costo, ahí asigno. Y aquí tenemos un empate, ¿no? Aquí un empate. Entonces puedo desempatar por cualquier lugar. Voy a desempatar por aquí arriba y aquí le voy a asignar el 0. Estoy aplicando el método del cero artificial para resolver problemas de degeneración. Bien. ¿Y el resultado sigue siendo el mismo? Sí, sigue siendo el mismo porque 800 más 0 es 800. Pero ahora esto me ha permitido indicar, me permite romper la degeneración. ¿Cómo? Ahora sé que P es igual a ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cuánto es m más n menos 1? Es 6. Entonces, en este caso, m más n menos 1 es igual a p. El número de variables independientes es igual al número de asignaciones y, consecuentemente, ahora recién se puede
se puede resolver se puede aplicar la matriz de costo holgura, de la que habíamos estado viendo. Voy a volver a reconstruir. Estaba muy bajito el anterior, ¿no? Es por eso que estoy reconstruyendo con este marcador. Muy bien. Entonces, ahora, en las casillas donde hay asignación, coloco sus costos unitarios. Primera fila, segunda columna, hay asignación, su costo unitario 6. Segunda fila, primera columna, hay asignación, su costo unitario 4. Segunda, perdón, aquí también hay asignación, pero su costo es 0. Acá es 4. El costo unitario ya se ha colocado en la tercera fila. Primera columna, su costo unitario 6. Tercera fila, tercera columna, su costo unitario 6. Y finalmente aquí este valor ahora es 0. Ahora contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 asignaciones. Y aquí se ha construido la base de la matriz de costo holgura sobre los costos donde existen asignaciones. Casilla que tiene asignación, entonces se coloca acá su costo. Muy bien. Y como ya tenemos esto terminado, entonces ahora lo que tenemos que empezar es a calcular las holguras. Por esa razón que se llama matriz de costo holgura. Matriz de costo holgura. ¿Cómo se calcula la matriz de costo holgura? Se calculan los extremos, siempre empezando acá por el 0. Siempre empezando por el 0. Entonces, voy a empezar a construir los extremos. Para completar a 4, ¿cuánto necesito en este extremo? 4 unidades, porque 4 más 0 es 4. Aquí es 6. Aquí hay este es 0 y aquí hay un 6. ¿Cuánto tengo que colocar en este extremo para que sumado a 0 me dé 6? 6. Muy bien. Este 6 coincide con este otro, por lo tanto, ¿cuánto tengo que sumar en este extremo para que sumado a 6 me dé 6? 0. Porque 0 más 6 es 6. Muy bien. Pero además, esto conozco. ¿Cuánto tengo que colocar en este otro extremo para que sumado a este otro me dé 0? Menos 6. Menos 6. Muy bien, esto me permite entonces ahora calcular cuánto debo colocar en este otro extremo para que sumado a menos 6 me dé 0, 6. 6, porque 6 menos 6 es 0. ¿Cuánto debo sumar en este otro extremo? ¿Cuánto colocar en este otro extremo para que sumado a 6 me dé 6? 0. Porque 0 más 6 es 6, ¿correcto? Y se han completado todos los extremos. Entonces ahora vamos a calcular las holguras. 0 más 6, 6. 0 más 6, 6. 0 más 4, 4. 0 más 4, 4. 0 más 4, 4. Y menos 6 más 4, menos 2. Menos 2. Y 0 más 6, 6. 0 más 6, 6. Muy bien, ya tenemos entonces, esta es la matriz de costo holgura. A continuación vamos a calcular la matriz de costo control. La matriz de costo control nos va a indicar si este programa de envíos que hemos denominado X supra 0 es el programa correcto. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es construir, primero, ver la parte teórica, ¿sí? E indicar que la matriz de costo control es igual a la matriz de costo holgura, es decir, esta matriz de costo holgura, menos la matriz de costos originales, estos costos originales. Por lo tanto, ahora vamos a construir esa matriz la vamos a denominar
Va a ser una matriz de la misma dimensión, 3 por 4. Va a ser una matriz 3 por 4. Se puede ver todavía, ¿no? Ahí está, esa es la matriz cost control. Y la matriz de costo control dice que es el resultado de la diferencia entre la matriz de costo de C sub J, de la matriz de costos menos la matriz de costo control. Un momentito. Sí, qué problema. Vamos a ver. No, esta es la relación. C menos C sub J. La matriz de costo control. Por favor. Bien, ahora procedamos. Se metió por acá un... Ya. Ahora procedamos. Vamos a restar 5 menos 6 menos 1. 6 menos 6, 0. 8 menos 6, 2. 0 menos 0, 0. 4 menos 4, 0. 7 menos 4 más 3. 7 menos 4 más 3. 2 menos 2 más 2. 6 menos 6, 0. 8 menos 6 más 2. 6 menos 6, 0. Y finalmente 0 menos 0, 0. Miren, en una sola clase vamos a aprender, ¿sí?, el método del stepping stone. ¿Cómo vamos a aplicar? Aquí hay para que este programa, ¿sí?, sea óptimo, entonces deberían ser todos los C sub I sub J suprasteriscos, es decir, todos los elementos de la matriz de costo control tienen que ser mayores o iguales que 0. Pero hay uno que es negativo, por lo tanto esto implica que X supra 0, es decir, este programa de envíos, no es el programa óptimo. No es el programa óptimo. El programa óptimo. Muy bien, claro, porque existe C sub I sub J suprasterisco. No, ahí no debería colocar, ¿no? Por querer ahorrar un poco de espacio. Pero es inadecuado. Aquí es la pregunta, ¿no? ¿Todos los C sub I sub J son mayores que igual a 0? No. La respuesta es que existe un C sub I sub J suprasterisco que es menor a 0. En consecuencia, X supra 0 no es el programa óptimo. ¿Ve? Como no es el programa óptimo, entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder resolver este problema? Entonces, tenemos que aplicar ahora el método del stepping stone. Vamos a aplicar el método del stepping stone. Stepping stone. Su traducción al español, método saltando piedritas, saltando piedras.
¿cuál es el método que tenemos que utilizar acá en esta matriz de cost control? Dice, debemos determinar el mínimo de todos los menos C sub I sub J superasteriscos. ¿Cuáles son esos valores que son negativos? En este caso simplemente es este 1. Como ese es el caso, entonces lo que tenemos que hacer es establecer un circuito cerrado con los ceros. Y en este caso, fíjense, el único circuito cerrado que podría existir es este nada más. No hay otra posibilidad así, y además que tiene que hacer ángulo de 45 grados en cada vez que se encuentre con un cero. Entonces yo puedo establecer esta ruta: menos 1 al 0, de este 0 a este otro 0, de este 0 a este otro 0, y de acá a 1 nuevamente, y se ha establecido un circuito cerrado. Como se ha establecido un circuito cerrado, entonces a partir de este 1, que ahí hacia adelante, voy a asignar signos. Al primero más, al siguiente menos, al siguiente más, y al otro menos. Simplemente de esa manera. ¿Para qué? Porque ahora estos signos que acabo de marcar acá, los voy a trasladar, ¿sí?, a la matriz, a la siguiente matriz programa, que va a ser X supra 1, y que vamos a empezar a construir. Por lo tanto, aquí le voy a asignar el signo más. Este signo menos le asigno acá menos. Este signo más le asigno acá a más. Y este otro signo menos le asigno acá a menos. Aquí tenemos un problema muy serio, ¿no? Porque tenemos que determinar el menor valor de los negativos, de estos negativos. Y el menor valor es 0. Y ese valor tengo que aumentar y disminuir al resto. Y si aumento 0 y disminuyo 0, definitivamente no he hecho absolutamente nada. Y este problema realmente no se puede resolver así adecuadamente aplicando este 0 acá. Tal vez podría dar aplicando este 0 en este otro punto. No da, porque miren, el método se va a trancar. El método se tranca. ¿Por qué razón? Porque tengo que, de estos valores, de estas casillas donde se ha asignado este signo negativo, tengo que determinar el menor valor. Y el menor valor entre 200 y 0 es 0. Y luego tengo que sumar al resto de estas casillas. Entonces, si sumo 0, aquí 0, aquí 0, y aquí 0, y aquí 0, el resultado es el mismo. Entonces, definitivamente, es impráctico, no se puede asignar ese 0 acá. Y además, esto cabe destacar de que aplicar el método del cero artificial puede llevar a este problema. Es decir, es que no es, como es un método más que todo intuitivo, entonces nos ha llevado a una solución incorrecta. Consecuentemente, vamos a ver si cambiamos, porque si no logramos encontrar solución, entonces hay necesidad de aplicar el método que es el más científico, que es el del epsilon, que quería aplicar en un siguiente problema si es que se presentaran. Bueno, entonces sabemos de que x supra 0, este x supra 0 va a continuar, pero ya no vamos a poner acá este 0 acá, sino el 0 lo vamos a colocar acá. De todos modos, el número de asignaciones sigue siendo 6, y como el número de variables independientes son 6 también, porque 3 más 4 son 7 menos 1 es 6, entonces ahora vamos a resolver el mismo problema, lo mismo, pero colocando aquí al 0. Entonces, para ello vamos a eliminar acá estos valores, todos estos valores de acá. Vamos a eliminar estos valores. Ahí está. Entonces, reasignamos. En primera fila, segunda columna y asignación, su costo unitario 6. Primera fila, en la primera columna hay asignación, sus costos unitarios son 4 y 6.
en esta columna hay asignación en la tercera fila, su costo unitario 6, aquí su costo unitario es 0 y aquí su costo unitario es 200. Ojalá que la providencia ahora nos permita resolver el problema. Por lo tanto, colocamos aquí el 0 y sumamos los extremos. Para completar a 4 necesito sumar acá 4. Para completar a 6 necesito sumar acá 6. Para completar aquí a 6 necesito en este otro extremo 0. Para completar perdón, aquí esto es 0. No, tenemos el mismo problema, ¿no? Porque también es 0. Porque también es 0. Vamos a tener el mismo problema. Vamos a tener el mismo problema. Entonces, consecuentemente, se tiene que aplicar el método del epsilon. Sí, el método del cero artificial, hay casos en los que no funciona, como en este caso, no funciona. Entonces, hay que cambiar el método, y el método tiene que ser el método del epsilon. Tiene que ser el método del epsilon. ¿En qué consiste este método del epsilon? Voy a borrar acá esto porque sabemos que iguala. No hay problema. Ahí está. ¿En qué consiste el método del epsilon? Y aquí coloco 200, un numerito un poquito más grandecito, 200. Consiste en lo siguiente. Vamos a tener que borrar estas asignaciones, todas estas asignaciones de acá. Sí, todas estas tenemos que borrarlas. No nos llevan al programa óptimo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a agregar un epsilon, más epsilon acá, más epsilon acá, y más epsilon a las ofertas, ¿sí? A las ofertas del programa. Entonces le agregamos epsilon. Como se han agregado 3 epsilon, entonces en la última columna tengo que agregarle más 3 epsilon, más 3 epsilon. Y sigue la paridad, ¿sí? Sigue la paridad, es decir, la suma de las ofertas es igual a la suma de las demandas. Bien, este epsilon tiende a 0, evidentemente, y como tiende a 0, entonces, un poquito podría mejorar esto, ¿no? ¿Está bien? Pueden ver toda la... A ver, ahí voy a... No, pero tampoco no se necesita. Ahí se necesita. Ahí pueden ver todo. Muy bien, estamos haciendo. Bien, entonces, ahora vamos a empezar. Si vamos a empezar, esto hay que borrar. Vamos a empezar nuevamente a programar los envíos. Y para ello lo que tenemos que hacer es nuevamente aplicar el método de las aproximaciones de Fourier. Necesariamente porque el problema había sido degenerado. Y hemos agregado además estos epsilons porque el método así nos exige. Hemos visto que por el método del cero artificial desafortunadamente no se puede aplicar porque hay ceros en medio del conflicto. Bueno, y no se puede, es un problema muy especial. Pero hay otra forma, y esta otra forma es la aplicación del epsilon, como acabamos de hacerlo, y ahora vamos a programar. Muy bien, encontramos los menores valores por fila. Entre 5, 4 y 6, los menores valores son 4 y 5, la diferencia es 1. En la segunda columna, los menores valores son 6 y 7, la diferencia es 1. En la tercera columna, los menores valores son 6 y 7, la diferencia es 1. Y en la cuarta columna, los menores valores son 0 y 0, la diferencia es 0. Veamos qué es lo que pasa por fila. Los menores valores son 0 y 5, por lo tanto la diferencia es 5. En la segunda fila los menores valores son 0 y 4, la diferencia es 4. En la siguiente los menores valores son 0 y 6, la diferencia es 6. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? 0 y 5, 0 y 4, y 0 y 6. Muy bien. ¿Dónde se encuentra el mayor valor? En este caso el mayor valor se encuentra en 6. Eso implica que vamos a entrar por esta fila.
¿Dónde se encuentra el menor valor? Acá. ¿Y cuánto le puedo asignar? Le puedo asignar 200. ¿Cuántas unidades aquí? ¡Qué problema! Justo ahí, ¿no? Miren, y este es el... nos estamos enfrentando a un problema muy raro realmente. A ver, 800, 200 más 3 epsilon. Y ya. Pero ahora, fíjense, es que ¿cuánto le vamos a asignar acá? Le podemos asignar 200 más 3 epsilon. Más 3 epsilon. Y de esa manera, esta columna deja de funcionar. Esa columna deja de funcionar. Muy bien. Entonces ahora hacemos la siguiente iteración. Sabemos que estos valores van a continuar siendo los mismos. Pero por columna va a haber variación. Porque ahora ya no hay esta columna de ceros. Ahora 6 menos 5, 1. 4 menos 7, 3. Y 8, no, 6 menos 6, 0. Correcto, está bien. Ahora, ¿dónde se encuentra el mayor valor? El mayor valor se encuentra acá en 3. Eso significa que entramos por fila y determinamos que el menor costo unitario queda aquí en 4. Me fijo en los extremos cuánto puedo asignar, 1200, no puedo asignar 1200. Pero puedo asignar solamente 1000 unidades. Pero si asigno 1000 unidades, tendría que asignar 1000 más E unidades. 1000 más E. 1000 más epsilon. Y si agrego 1000 más epsilon, entonces ya no puedo agregar nada más a esta fila. Ya no puedo agregar nada más a esa fila. Y me voy a la tercera iteración. De esta columna, las casillas que están libres son 6 y 5, la diferencia 1. De esta otra 8 y 6, la diferencia 2. Acá 8 menos 6, la diferencia 2. Esta columna ya no funciona. Y paso ahora a hacer el mismo trabajo, pero por fila. Por lo tanto, 6 menos 5, 1. Ya no funciona la segunda fila. Y 6 menos 6, 0. ¿Dónde se encuentran el mayor valor? Aquí hay un empate. Ahora, ¿por dónde desempatamos? Desempatemos por este 2. Entramos por esta columna. ¿Dónde se encuentra el menor costo unitario? Acá. ¿Cuánto puedo asignar? 800 unidades. Si asigno 800 unidades ya no puedo asignar esa columna, tampoco la cuarta y tampoco esta fila. Entonces, en la primera fila los menores costos unitarios ahora son 8 y 5, la diferencia 3. Acá los menores costos unitarios son 6 y 6, la diferencia 0. Y acá, por las casillas que quedan libres por esta primera columna son 6 y 5, la diferencia 1. Y 8 y 6, la diferencia 2. ¿Dónde se encuentra el mayor valor? El mayor valor se encuentra acá en 3. Eso significa que entramos por fila, casualmente. ¿Dónde se encuentra el menor valor? El menor valor se encuentra acá en... El menor valor se encuentra en 5. ¿Cuánto puedo asignar? Uy, qué problema. ¿Cuánto puedo asignar? Tendré que asignarle epsilon.